El momento ha llegado. El imperio construido por Estados Unidos desde hace 200 años de historia está llegando a su estrepitoso final. La hegemonía que ha visto su más grande momento en los últimos 30 años, después de la caída de la Unión Soviética, cuando quedó como la única potencia dominante del planeta, aprovechó su privilegiada posición para sacar ventajas económicas, militares y políticas en todo el mundo. Sin embargo, la actual situación geopolítica promete cambiar esto radicalmente. Con la erosión del poder estadounidense, han estallado 3 focos de conflicto que directamente retan la hegemonía estadounidense: la guerra en Ucrania, la guerra palestina y las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán. Y ahora, para rematar, el estado de Texas ha comenzado acciones independentistas, amenazando con una guerra civil que destruiría el imperio desde dentro. Bajo este contexto, los militares estadounidenses han admitido un muy lúgubre mensaje. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El enfrentamiento en la frontera de Texas con grupos de civiles armados. La crisis sin precedentes del reclutamiento militar, caracterizada por el descenso del número de jóvenes que optan por el servicio militar y las tensiones simultáneas en 3 focos de Europa, Oriente Medio y el Indo-Pacífico, han puesto al límite las capacidades de Estados Unidos para seguir manteniendo la estabilidad de su hegemonía en el plano global. Por primera vez desde la Guerra Fría, y especialmente desde la década de 1980, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses eran más fuertes, se encuentran ahora en su punto más vulnerable debido a la repentina irrupción de factores geopolíticos, industriales, económicos y sociales que se escapan totalmente del control de Washington. Los expertos y los medios de comunicación llevan un año señalando estos problemas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero los últimos acontecimientos, que se han desenvuelto de una manera mucho más rápida de lo esperado, han hecho que estos problemas evolucionan simultáneamente. Se ha juzgado que el enfrentamiento en la frontera de Texas tiene características de una guerra civil en caso de que no se resuelvan las luchas internas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, desafió una sentencia del Tribunal Supremo que establecía que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense podían retirar las alambradas de cuchillas que habían colocado la Guardia Nacional de Texas. Existe un movimiento de secesión de Texas apodado Texit, cuyo líder de facto declaró recientemente a Newsweek que cree que Texas podría convertirse en una nación independiente en 3 décadas. Lo interesante es la interconexión del asunto con Rusia, ya que muchos líderes republicanos están negociando con la administración Biden leyes de inmigración más estrictas a cambio de reanudar la financiación para Ucrania. Los republicanos, especialmente la facción de Donald Trump, se oponen desde hace tiempo a armar a Ucrania y presionan a favor de un acercamiento a Rusia. Mientras tanto, la crisis del reclutamiento militar registra mínimos históricos desde el año pasado. Las 2 décadas de guerra anteriores en el Medio Oriente han hecho que la confianza de la opinión pública en el ejército estadounidense caiga en picada. Solo el 60% de los encuestados afirma tener confianza en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Las estadísticas de la encuesta Gallup son las más bajas en más de 2 décadas. Durante este periodo, los militares estadounidenses estuvieron combatiendo en Afganistán e Irak. Por segunda vez en más de un año, la US Navy ha abierto la puerta a personal de bajo rendimiento para cumplir sus objetivos de reclutamiento. Además, el ex jefe del mando Indo-Pacífico de la Armada estadounidense, el almirante Harry Harris, dijo al Comité de Servicios Armados del Senado en 2018 que los buques estadounidenses estaban en desventaja ante China con su misil balístico terrestre que amenaza nuestra base en el Pacífico Occidental. El exoficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Robert Haddock, que entonces era
Visiting Senior Fellow en el Mitchell Institute for Aerospace Studies, dijo a Reuters en 2019 que se trata de una enorme brecha y agregó: la capacidad de misiles antibuque de China supera a los de Estados Unidos en términos de alcance, velocidad y rendimiento del sensor. Si el rendimiento de las armas es insuficiente, la logística para mantener un conflicto de larga duración es otro hándicap. En un seminario del Centro Stimson, el general Eric Smith, comandante adjunto del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, calificó este déficit de capacidades de un pequeño y sucio secreto guardado por las fuerzas estadounidenses. Además de este escenario en China, el ejército de Estados Unidos es superado en número en Oriente Próximo. El último ataque de milicias apoyadas por Irán contra una base estadounidense en Jordania, en el que murieron 3 soldados estadounidenses, también fue señalado por los expertos como resultado de una mayor vulnerabilidad ante actores no estatales bien atrincherados que no se dejan disuadir o no pueden ser derrotados por la enorme fuerza militar convencional estadounidense. El destacado especialista en asuntos exteriores, Stephen Wertheim, también señaló cómo Estados Unidos no tiene suficiente presencia militar en Asia Occidental para ejecutar guerras con Irán, las milicias afiliadas a Irán en Siria y los huitíes en Yemen simultáneamente, al tiempo que arma al ejército de Netanyahu. La cereza sobre el pastel es que en Europa, ni los países europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ni Estados Unidos tienen la fuerza defensiva, industrial y logística para librar una guerra terrestre masiva con Rusia. La mayor admisión indirecta de este estado de cosas fueron sus declaraciones oficiales sobre no querer luchar contra Rusia y luego no participar directamente en la lucha, limitando su participación a armar a Ucrania. El temor a un ataque chino a Taiwán, si Washington choca con Moscú en Europa, impulsa principalmente su reticencia a tener botas para comprometerse físicamente en Europa. La misma preocupación influye en sus acciones en los demás puntos conflictivos del Indo-Pacífico y Oriente Medio. En otras palabras, Washington percibe que sus adversarios, Rusia, Corea del Norte, Irán y China, se aprovechan de que su atención está dividida en cualquiera de estos teatros. Además, el teatro del Pacífico Occidental también cuenta con la participación rusa, dado que su litoral oriental forma parte del extremo noreste de Asia. El ejército estadounidense actual no está diseñado para librar guerras contra 2 grandes rivales simultáneamente. En caso de un ataque chino a Taiwán, Estados Unidos se vería en apuros para rechazar el ataque mientras mantiene el flujo de apoyo a Ucrania e Israel, decía un artículo en el Foreign Policy. Andrew A. Michta, Senior Fellow y director de la Scowcroft Strategy Initiative del Atlantic Council de Estados Unidos, resumió la intersección y el difícil equilibrio que Estados Unidos tendrá que mantener entre Europa, Oriente Medio y el Pacífico Occidental en un artículo publicado en octubre de 2023 en Político. Si la resistencia libanesa ataca ahora también, Estados Unidos y sus aliados se encontrarán con un escenario mucho más amplio, lo que volverá a poner a prueba sus recursos militares, dijo Mitcha. Al mismo tiempo, Taiwán parece aún más probable que surja como una tercera esfera de conflicto. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China ya es numéricamente mayor que la de Estados Unidos. En Europa, independientemente de lo que dure la guerra en Ucrania, Rusia está ocupada expandiendo su sistema de producción de blindaje y de guerra en casa. Moscú entiende de masas y el ejército ruso puede ahora combatir y movilizarse simultáneamente para ampliar sus filas hasta 1,5 millones. Dadas las nuevas realidades a las que nos enfrentamos en Europa y Asia, ha llegado el momento de reconocer que el número actual de efectivos sencillamente no está a la altura de las circunstancias, afirma Michta. Los ejércitos occidentales son simplemente demasiado pequeños para responder a los interconectados teatros del Atlántico y el Pacífico, que definirán el resultado de cualquier futuro conflicto mundial.
demostrando cómo el mundo multipolar ya es una realidad al día de hoy y la hegemonía de Estados Unidos, cosa del pasado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.